yo decidí seguir sus pasos, mi vida transformó, cambió mi corazón. Mi Salvador, Él escogió ser humillado y en la cruz mostró la imagen de su amor. Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Resucitó junto con Él, fui levantado, la muerte dolió, el cielo nos abrió. Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Familia y amigos que nos sintonizan en esta hora a través de nuestro canal de YouTube Comunife Socorro, les damos la más cordial bienvenida a nuestra celebración dominical. Creemos en el Señor y en su propósito para sus vidas y para nuestra vida también, en el cual Dios tiene grandes cosas para darnos, para bendecirnos, pero también para formar en nosotros por medio del carácter, por medio de su voluntad y del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. En esta mañana, en nuestra celebración, quiero compartirles una palabra que está en el Salmo 66, en los versículos del 1 al 6, y dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Y la palabra nos invita en esta mañana a aclamar a Dios con alegría, a cantar, a glorificar su nombre y poner gloria en su alabanza. Luego nos dice, digámosle a Dios que sus obras son asombrosas. Todo lo que ha hecho es asombroso. Toda la creación es asombrosa. Nosotros mismos nos asombramos al vernos cómo Dios nos creó y nos formó. Y como dijo David, cada parte que está hecha en mi cuerpo estaba escrita en tu libro. Dios de antemano nos había ya formado en su libro para luego hacernos a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre y bendecirnos con su presencia. Así que alegrémonos en esta mañana, levantemos nuestro corazón delante de Él, pongamos nuestra vida delante de su presencia, alistemos allí el lugar donde estamos en esta hora para alabar y glorificar su nombre, recordando que Dios es exaltado por toda la tierra y es exaltado en todas las naciones. Así que glorifiquemos su nombre en esta mañana y pongamos este tiempo delante de Él para que su presencia, para que su gracia y para que su amor sean derramados sobre cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias
por esta celebración dominical que nos permites compartir juntos por medio de este medio virtual. Gracias por tu fidelidad en cada vida, en cada corazón, y disponemos nuestro corazón ahora mismo para poder glorificar, para poder alabar y exaltar tu santo y precioso nombre. Así que nos disponemos en nuestro corazón y en nuestra vida y allí en nuestro hogar también para levantar un altar de adoración en esta mañana y glorificar tu santo y precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo donde nuevamente volteamos nuestros ojos a ti, pero que esta vez sea permanente, que toda distracción se vaya fuera. Este es un tiempo entre tú y yo, entre tú y nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. También es un tiempo para gozarnos nuevamente en familia, dándole gracias al Señor porque estamos juntos aquí y allá en sus casas, donde sea. Es una gran familia que tenemos, la gran familia de la fe. Y es un tiempo para adorar, para exaltar y para gozarnos en Él, gozarnos en quién es Él, gozarnos en su presencia. Gracias, Señor. Así que vamos a mover hoy todo de nosotros para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Es para el Rey que hoy alzamos nuestros brazos. Al despertar te cantaré, mis ojos ya te fijaré al ritmo de tu corazón. Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Oh, 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 yeah. Es un tiempo para ti, Señor, y solo te estamos viendo a ti y adorándote. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 Si es, somos tuyos, Señor. Nos entregamos hoy ante ti, Señor, en gratitud, Señor, y declaramos hoy que el fuego se encenderá. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos hoy, Señor, y lo declaramos una vez más.
somos tuyos por siempre y para siempre. Hemos entregado nuestro corazón y hoy nos rendimos ante ti, Señor. Gracias, Padre, por inundar cada vez más nuestro corazón con tu fuego. Avívanos una vez más por la eternidad, Señor. Así es. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Díselo tú con tus palabras. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Y por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Oh. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. 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 Hey. Para siempre, así es. Tú vives en nosotros, Señor, y nosotros vivimos por ti y para ti. Gracias, Señor. Así es, Señor. Sigue moviéndote en este lugar, Espíritu Santo, avivando nuestros corazones más, porque volvemos a nuestro primer amor. Este es el momento de retornar nuestros ojos a nuestro primer amor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Nuestro deseo, Señor, es retornar a ti. Hoy retornamos a ti nuevamente, Señor. Porque puede que hayamos tenido nuestros ojos apartados durante mucho tiempo, pero hoy volvemos a casa. Puede que muchos se hayan alejado, pero no hay temor. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Te amamos, Señor. Gracias. Señor, gracias.
necesitados de tu fuego. Enciende nuestros corazones. Más, más. Mi deseo es que el amor que encuentro en ti siempre permanezca en mí, sosteniéndome. Yo me acerco a ti, aunque muchos ya no estén. No quiero retroceder, firme yo estaré. Así es. En la tempestad no se apagará la luz que en mí ardiendo está. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Enciéndenos. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Y hoy venimos con un corazón rendido. Yo venía con un corazón anhelante de ese fuego, de esa pasión para hablar a otras personas y para dejar todas mis penas atrás, todo mi orgullo. Y es un tiempo para apagar ese orgullo y encender la llama del Espíritu Santo más ferviente en nosotros, más viva en nosotros. Clamamos una vez más hacia ti. Otra vez, Señor, clamando porque tú enciendas esa llama que alguna vez encendiste, más ferviente y más de ti. Gracias, Señor. Enciéndeme fuego con intensidad más, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. El primero, solo tú, Señor, tú eres el primero. Enciéndeme fuego con intensidad, y al pasar los años te amaré aún más. Todos mis días te pondré en primer lugar. Sí, Señor. Todos mis días te pondré en primer lugar. Todos nuestros días, todos mis días
todos mis días te pondré en primer lugar. Somos tuyos, Señor. Todo de nosotros te pertenece. Y hoy soltamos todo control sobre todo que tengamos. Te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos el control, Señor. Soltamos nuestras cargas y confiamos en que tú tienes el control. Confiamos en que tú tienes el control sobre todo en nuestra vida, Señor. Sobre todo eres tú el primero, Señor. El primero en nuestro corazón. El primero en nuestra vida. El primero en nuestra casa. El primero en todo eres tú. ¿Qué hay ahí que tienes que entregar? ¿Qué hay ahí en tu corazón que aún falta por entregarle? ¿Qué hay ahí aún? Es el momento para que te descargues en sus brazos y le entregues todo en señal de amor, declarando que Él es el primero en tu vida. ¿Qué hace falta? Examina nuestros corazones. ¿Qué hace falta por entregar? Conoces todo. Tú conoces cada detalle. Ahí donde estás, díselo a Él. Comienza a hablar con Él. Comienza a hablar, a declararle, cántale. Es tu tiempo con Él. Nos estamos entregando, nos estamos derramando ante ti, Señor. Te pertenecemos a ti.
te estás moviendo en este momento en la vida de cada uno de los que están aquí presentes y los que están escuchando esto. Te estás moviendo y nos recuerdas siempre que aunque no podamos ver qué estés haciendo, tú estás ahí, obrando en todo aspecto de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque anhelamos esto. Este fuego ardiendo en nosotros. Necesitamos más. Queremos más, anhelamos más. Queremos ponerte en el primer lugar siempre. Siempre, Señor. Para que tomes todo de nosotros y nos transformes, Señor. Sigue moviéndote, Espíritu Santo. Sigue moviéndote en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón, Señor. Sigue moviéndote en nosotros. Sigue moviendo. Y que el fuego arda en nosotros, Señor. Que el fuego arda en nuestro corazón. Después de este hermoso tiempo de alabanza y adoración, espero que hayamos podido gozarnos y deleitarnos delante de la presencia del Señor en alabanza y adoración, porque sabemos que, como dice la palabra, todo lo que respira, alabe al Señor. Así que nosotros que respiramos, que pensamos, Él nos dio ese privilegio de ser pensantes, de entender el propósito de su voluntad, le adoremos con todo nuestro corazón. También queremos bendecir a todas las personas que siembran, que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia y que permiten que la obra continúe y siga avanzando aquí en el Socorro. Y quiero compartirles la palabra que está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en los versículos del 7 al 10, donde la palabra dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El apóstol San Pablo le está escribiendo a los corintios y les está relatando la forma como ellos, o les está mejor exaltando la forma como ellos sembraban, diciendo que cada uno diera como había propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Luego dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, en todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Dios es un Dios suficiente, es un Dios poderoso. Y dice la palabra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego nos dice que el que da semilla al que siembra es Dios, y pan al que come también es Dios. Entonces dice que Él proveerá y multiplicará. En aquel tiempo era la sementera donde se recogía el trigo, se recogía el grano, la sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Habla primero en la parte física y luego nos habla de la parte espiritual, o en la parte en la parte moral, en la parte del alma también. Aumentará, dice la palabra,
los frutos de vuestra justicia. Somos justificados por Él cuando sembramos y damos para que el reino avance. Entonces, hagámoslo con un corazón sincero, como dice la palabra, conforme hemos propuesto en nuestro corazón, con toda alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo bendigo cada vida, cada familia también representada en aquellos que traen sus diezmos y sus ofrendas. Declaro que la provisión sobreabundante viene sobre cada vida, conforme dice la palabra, que el Señor aumentará los frutos, multiplicará. Y es la palabra de Dios, y la palabra de Dios para nosotros es sí y amén. Y yo declaro que se cumplirá y se cumple en cada vida conforme el anhelo y el deseo de cada corazón, de toda persona que siembra en el reino de Dios para glorificar el nombre del Señor y para extender su reino en esta ciudad y en todo lugar donde se establezca tu palabra, donde se establezca una iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Recordemos, estamos ya con las células online, así que los martes tenemos células, los miércoles también células online, células abiertas online, y los jueves cada 15 días estamos con la célula de líderes. Los viernes estamos con los que de la iglesia están inscritos y participando de la escuela Mahanaim, y también los sábados la célula presencial. Cada líder que dirige cada célula y convoca y envía el link para registrarse, para poder asistir por medio de los canales virtuales que están a disposición para poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Y recuerde, todos los días de lunes a sábado estamos con nuestro devocional del día, enviando una palabra para ser edificados, enseñados también, pero también que podamos compartirla a otros y nos volvamos multiplicadores de la palabra de Dios, y también de esta manera podamos evangelizar a otros. Ahora les invito a la palabra, que vayamos a recibir este tema, el cual he titulado Jesús nos da más. Quédense con nosotros. Como les dije anteriormente, nuestro tema para hoy en la palabra que quiero compartirles es Jesús nos da más. Y cuando se vive un fracaso o se experimentan diversas reacciones, por ejemplo, hay gente que llora, hay otros que sufren una decepción, o de pronto la tristeza les embarga, incluso hay algunos que no quieren volver a empezar. O sea, ya parece que todo terminó, hasta aquí llegué, y dejan todo hasta ahí. Pero hay otros que se esfuerzan y vuelven a comenzar, vuelven a intentarlo, y por eso alcanzan grandes victorias y muchas conquistas. Podemos ver un ejemplo en la palabra que nos habla de que un día Moisés falló. Moisés falló, y cuando estaba en Egipto, recordemos que por defender a su pueblo y a uno de los integrantes del pueblo hebreo, dice que él empujó a un egipcio y él cayó de una parte alta y murió. Y al otro día dice que él salió y vio peleando dos hebreos, y se les acercó y dijo, ¿por qué pelea? Mire que ustedes nos va a matar igual que el egipcio. Pensó que nadie lo había visto, pero cuando él supo, tuvo una reacción. Cuando él supo que sí lo habían visto, que sabían que él había matado al egipcio y que el faraón había empezado a buscarlo también para darle muerte, entonces vemos que Moisés se apartó, se aisló por mucho tiempo, pero algo pasó. Dios lo llamó y le usó poderosamente. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Él puede restaurar todas las cosas. A veces pensamos que no se puede, que no soy capaz. Cuando nos sucede eso, somos candidatos para que Dios obre en nuestra vida. Él puede restaurar todas las cosas. Por eso debemos acercarnos a su presencia
y sigamos su dirección. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Él y seguimos conforme lo que Él nos dice que hagamos, entonces Él nos llevará a un mejor destino. Él nos llevará a mejores pastos. Recordemos que la palabra nos dice que Él nos hace descansar en pastos verdes. La palabra cuando habla de pastos verdes, habla de un pasto que alimenta a las ovejas. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos a un nuevo sitio, a un nuevo destino, pero debemos confiar, acercarnos y creer en Él, porque Él puede hacerlo. También debemos recordar que el Señor Jesucristo es el que cambia nuestras vidas. Cuando necesitamos tener un cambio, es necesario acercarnos al Señor. Jesús cambia nuestras situaciones. Si hemos tenido un fracaso o alguna circunstancia difícil, pongámoslo en las manos del Señor Jesús, porque Él quiere cambiar esa situación de fracaso en una victoria para nuestra vida. Él siempre nos ayuda y nos da más de lo que esperamos recibir. Y en el siguiente relato que está en la palabra de Dios, podemos ver a una mujer que recibió más de lo que esperaba. Y esto se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 24 al 26. Dice la palabra: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice la palabra que esta mujer gastó todo en médicos y le iba peor, hasta el versículo 26, dejemos allí. Y dice que esta mujer está enfrentando un problema que no tenía solución. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación? Afrontando o enfrentando un problema, una situación que no tiene solución natural. Pues era una enfermedad grave y no tenía forma de curarse. El flujo de sangre en esta mujer tenía 12 años y no había podido, como dice la palabra allí, que esta mujer desde hacía 12 años padecía de ese flujo de sangre. Y no solamente eso, sino que había sufrido mucho, dice la palabra. Entonces vemos que allí esta mujer estaba enferma hacía 12 años y que había consultado muchos médicos. Y en lugar de mejorar, dice la palabra que le iba peor y que había gastado todo lo que tenía. Todo su dinero se había gastado para solucionar esta enfermedad, esta circunstancia, este problema que esta mujer tenía, y dice la palabra que antes le iba peor. Entonces vemos allí que esta enfermedad clínicamente era imposible de sanarse, de curarse. Posiblemente esta enfermedad era una metrorragia, esta metrorragia crónica, porque llevaba más de 10 años, más de una década con este flujo de sangre. Y esta mujer era en esa enfermedad un padecimiento constante y una pérdida de sangre constante. Tal era esta situación que esta mujer en su cuerpo había producido debilidad. Y no solamente debilidad, sino también estaba llevando a sufrir una anemia aguda. Podemos verlo, la palabra no nos lo dice, pero podemos entenderlo. Cuando una persona tiene un sangrado constante, puede sufrir anemia. Un amigo, una persona que estuvo asistiendo un tiempo a la iglesia, tenía un sangrado en la boca del estómago y él no se había dado cuenta. Y me lo encontré y lo vi muy pálido, y le dije a la esposa: ¿por qué está tan pálido? Y pues yo lo veo también así. Y le dije que fuera al médico, y fue y le examinaron y tenía un sangrado en una úlcera. Y él me dijo: no es que estoy sangrando de la úlcera. Luego el médico lo mandó a hacer varios exámenes y dieron como resultado eso, una úlcera que se había estrangulado y estaba sangrando poco a poco, y sus glóbulos habían bajado, o sea, tenía anemia. Entonces es algo que podemos entender, que en la palabra no nos dice, pero lo podemos comprender a través de experiencias de otras personas.
Pero para la gloria de Dios, en una vigilia que tuvimos en la iglesia, Dios lo sanó. Puse mis manos sobre él y el fuego del Señor sanó esa úlcera y él fue sano para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Debemos confiar en que Dios puede obrar en nuestra necesidad. Dios es fiel y es verdadero, pero necesitamos confiar en Él. Esta mujer estaba débil, como les decía anteriormente, pero también estaba padeciendo esa anemia aguda. Y aún su estado de ánimo debía ser precario, su estado de ánimo estaba tal vez por el suelo, decaído, porque era una situación muy difícil, era una situación que se ha vuelto un problema sin solución. También ella vivía probablemente una angustia en silencio. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que esta mujer estaba sometida en aquel tiempo al peso de la ley. Pues recordemos que la ley la hacía impura y también inmunda, dice la palabra, y por esto estaba excluida de la sociedad donde ella vivía, de la sociedad judía de la época. En el libro de Levítico, en el capítulo 15, en los versículos del 25 al 27, nos dice la palabra del Señor para hablar de la ley. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Entonces vemos allí cómo la ley dada por Dios, esto lo hizo el Señor. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios les dio esta norma de salubridad para que ni se llegara a ella su esposo, para que ni la tocara. Tenían que apartarla del campamento. En el versículo 19 del mismo capítulo 15 de Levítico dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea, la ley estaba sobre su vida también, afectándola. Por esto la mujer era rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Recordemos que para nosotros muchas veces es fácil de juzgar. Es muy fácil a veces decir, no, es que le pasa eso porque es quién sabe qué pecado, quién sabe. Como cuando le dijeron los discípulos a Jesús ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en los versículos 2 y 3, dice la palabra: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces vemos cómo aquella mujer tenía sobre sí el peso de la ley, y podemos de pronto pensar eso, como los discípulos del Señor pensaron de aquel joven ciego. Pero no fue esto, era algo que Dios había permitido para que Él fuera glorificado. Por esto esta mujer era rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar, como les decía anteriormente, a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Pero no solo eso, sino que esta mujer era divorciada. ¿Por qué? Porque la ley también permitía que su marido la dejara debido a su inmundicia, debido a esta situación. Su corazón estaba lleno de dolor y de fracaso. Una circunstancia de estas, una mujer enferma, una mujer que estaba sangrando, una mujer que tenía una debilidad en su cuerpo, que tenía anemia, una mujer que había sido separada de la sociedad, o sea, tenía su corazón dolido, tenía su corazón también lleno de fracaso, y pensaba tal vez: no valgo nada, tal vez había perdido toda esperanza en su vida. Y esta mujer
La palabra nos dice que había sufrido mucho y de muchos médicos durante 12 años. Es que no fueron días, fueron años. El Levítico decía que los días que se pasara de la costumbre de su menstruación, pero es que aquí está hablando de que esta mujer llevaba 12 años y fuera de eso había sufrido mucho en manos de médicos durante todo ese tiempo. Entonces podemos ver que ni la ciencia de aquel tiempo, la ciencia del momento, ni el dinero habían servido para nada, porque la palabra dice que había gastado su dinero y en muchos médicos y de nada le había servido. Entonces, en pocas palabras, no había solución para su problema. Y esto pasa también hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les llaman en este momento enfermedades huérfanas o hay enfermedades incurables, dicen otros. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y eso pasaba con esta mujer porque no tenía solución para ese problema. Y también entonces podía decir qué hacer, cuál es la solución, puede decir usted que me ve a través de este medio. Entonces, ¿cuál es la solución? Y yo le digo, hagamos lo que esta mujer hizo, acudir al Señor Jesús. Volvamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, en los versículos 27 y 28. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué interesante poder comprender aquello. Aquella mujer tomó una decisión. ¿Cuándo? Cuando escuchó hablar de Jesús, su fe se activó. Cuando esta mujer, dice la palabra en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Esta mujer escuchó hablar de ese sanador, de ese hombre que tocaba a los enfermos y eran sanos, que tocaba a los leprosos y se curaban, que escupía en la tierra, hacía barro, ponía en los ojos y veían los ciegos, escuchaban los sordos, los cojos saltaban de alegría y los encorvados eran restaurados a una forma recta de caminar. Vemos cómo hubo muchos milagros y tal vez aquella mujer escuchó hablar de Jesús y de cada milagro que el Señor había hecho. Esta mujer tal vez había oído el testimonio de muchos otros que habían sido sanados por el Señor, muchos otros que el Señor había tocado con su poder para sanar y restaurar. ¿Y qué pasó? Esto la lleva a avanzar hacia el Señor Jesús, no a quedarse quieta, sino a avanzar, a pesar de los límites que ella tenía. Recordemos nuevamente, era una mujer inmunda o impura para los judíos, no se podía acercar a ningún hombre y mucho menos a un maestro. Número 2, no tenía nada de dinero, era una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos y nada había pasado. Número 3, estaba débil y fatigada debido a su anemia. Número 4, fuera de esto, había una gran multitud que la separaba de acercarse al Señor. Eran aquellas cosas límites que muchas veces para alguien que está en una circunstancia, una situación similar, puede decir, no, esta es la excusa perfecta para quedarme aquí, para no hacer nada, para no buscar la solución. Pero a pesar de todo esto, esta mujer enferma creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y fue hacia Él. Ella no se quedó esperando que el Señor viniera a donde ella. Recordemos como cuando sucedió con Bartimeo el ciego. Él gritaba, Señor, ten misericordia de mí. No lo veía, pero escuchó que Jesús pasaba y empezó a clamar y a gritar. Y le decían, cállese. Muchas veces son esos los obstáculos que se presentan. Las mismas personas o las mismas circunstancias por las que estamos atravesando se vuelven un obstáculo para acercarnos, para ir hacia Jesús. Pero ¿qué sucedió? Dice que el Señor Jesús detuvo la marcha y lo mandó llamar.
Y allí aquellos que le decían que se callara, ahora vienen a decirle, levántate, ten ánimo, el maestro te llama. Y fue y botó su capa, aquello que le impedía caminar, y fue hasta donde el Señor Jesús y recibió la sanidad. Lo que él le pidió al Señor, él se lo dio, porque Jesús siempre quiere darnos más de lo que necesitamos o estamos pidiendo. Y esta mujer entonces va hacia Jesús, porque él tenía el poder para sanarla y para sacarla de esta circunstancia. Se llenó de fe y de esperanza, avanzó con las fuerzas que le quedaban hasta poder tocar el manto del Señor Jesús, como nos dice el versículo 29 del capítulo 5 de Marcos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y aquella mujer toca el manto del Señor y queda sana inmediatamente. Luego, ahí en el capítulo 5 también, en los versículos del 30 al 34, dice la palabra: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Allí vemos cómo el Señor está haciendo el milagro. Y esta mujer viene y le cuenta y le dice. Y luego Jesús le dijo, y él le dijo: hija, en el versículo 34, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, luego el Señor Jesús sintió como esta mujer le había arrancado poder debido a su fe. Muchos en la multitud estaban apretando al Señor, lo estaban tocando, pero ninguno tenía el propósito de ser sanos. Ninguno tenía la fe suficiente para poder arrancar poder del Señor Jesús. Pero esta mujer, calladamente, para tocar el borde del manto, tuvo que postrarse. Y dice que vino por detrás, sin que la vieran. ¿Por qué? Porque era una mujer inmunda. Porque era una mujer impura, que no se podía acercar a ningún hombre, a ninguna persona, porque lo volvía impuro aquel que tocara, aquel que se acercara. Pero se acerca al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que se agacha esta mujer y toca el borde del manto de Jesús. Y enseguida sale poder de Jesús, del Señor Jesús, y viene una sanidad a su cuerpo. Esta mujer arranca poder. Esta mujer no espera que le den. Esta mujer va y recoge aquello que el Señor tenía. Va y saca poder de Jesús y recibe aquella sanidad debido a su fe. Esta mujer se acercó no como los demás para apretar al Señor, para estar ahí como, digámoslo en estas palabras y perdónenme, chismoseando, sino esta mujer se acercó para suplir su necesidad, esa necesidad de sanidad que había en ella. Y esta mujer no solo recibe sanidad en su cuerpo, sino que recibió sanidad en su corazón y restitución en medio de esta sociedad judía que la menospreciaba. Recordemos que el milagro no se podía mostrar, era un milagro íntimo, era algo que esta mujer no podía mostrarle o decir, sí, mire, yo fui sana de esto y mostrar el milagro, no, como un milagro de un ciego o un milagro de un cojo que se podía ver a la luz pública. Recordemos en aquel tiempo, todavía recordemos a nuestras abuelas o a nuestras mamás que muchas veces para ir al ginecólogo era un tremendo problema. ¿Cómo sería en aquel tiempo una mujer desvestirse delante de un médico, de un hombre que no fuera su esposo? Eso era degradante para ellas. Pero allí, en ese milagro, la mujer tampoco podía mostrar su milagro. Entonces, ¿qué pasó? Por esta razón, el Señor Jesús la puso en evidencia, no para juzgarla, no para condenarla, sino para restaurarla, para sanarla y también para salvarla. 3 cosas que el Señor Jesús dio a ella, que ella arrancó poder para su sanidad corporal,
Pero luego el Señor Jesús, como dice la palabra, mirando alrededor a ver quién había tocado sus vestidos. Y la mujer dice que es la mujer temiendo y temblando en el versículo 33, sabiendo lo que había sido hecho en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Parece algo, pero si recibió la sanidad debería estar feliz, debería estar contenta. No, porque esta mujer había sido puesta al descubierto. Y recordemos lo que dice Levítico: será inmunda todo el tiempo de su flujo. Y 12 años llevaba esta mujer en esa costumbre de todos los días, me imagino, gastando un dinero para poderse limpiar, para poderse mantener de pronto limpia. Y todo esto hace que esta mujer sintiera temor y miedo ante esa sociedad. Recordemos aún la mujer del caso de adulterio, que la llevaron a Jesús para apedrearla, querían tomar la justicia y matarla. Imaginemos ahora, esta mujer no podía acercarse a un maestro, ni mucho menos a Jesús, ni a otro hombre. Entonces ella tenía miedo, por eso dice la palabra, temiendo y temblando, pero también sabía lo que había sucedido en ella. Jesús la llamó, como les decía, no para juzgarla ni condenarla, sino para restituirla, restaurarla totalmente en medio de aquella sociedad que la maltrataba o que la denigraba o que la despreciaba. Y allí sabemos que sucedió lo imposible. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vemos el milagro en aquella mujer, pero no queda solamente en el milagro de su sanidad. Jesús va más allá. Jesús nos da más, como hizo con esta mujer, puede hacer con nosotros. Tal vez usted que me ve está sintiendo en este momento enfermedad en su cuerpo o alguna situación en su vida que piensa que no tiene solución, que tal vez piensa que esa enfermedad es incurable, pero recuerde lo que le digo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él sigue haciendo milagros, pero solo requiere que nos acerquemos a Él. Él está pidiendo que vayamos a Él, así como esta mujer. No le importó todos aquellos impedimentos que les compartí que tenía: su debilidad, su enfermedad, la ley en sus espaldas, o sea, tantas cosas que impedían que esta mujer caminara hacia Jesús, que esta mujer fuera hacia el Maestro. Pero tomó una decisión, una determinación en su corazón, porque ella lo pensó, pero no se quedó solamente con un pensamiento, sino que ella lo hizo. Puso aquel pensamiento en acción, y cuando nuestros pensamientos se accionan en fe, el poder de Dios se revela en nuestra vida. Así que no tengamos temor, como esta mujer temía y temblaba, sabiendo lo que había sucedido en su vida, lo que había hecho, aquel poder que había arrancado de Jesús. Pero el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Todo esto lo hace el Señor para que la gente supiera de este milagro que no se podía mostrar, para que todos supieran que esta mujer ya no tenía más ese flujo de sangre. Por eso el Señor Jesús le está dando más a esta mujer. Le dio la sanidad, pero también la restaura y la devuelve a esa sociedad. La vuelve esta mujer a ser nuevamente recibida en su casa, recibida por sus amigas, por su sociedad que la había dejado de lado. Y el Señor le dice: tu fe te ha hecho salva. No solamente la sana, le da salvación. Luego le da paz. Recordemos su corazón cargado, afligido, asustada, temerosa. El Señor le da paz. Y por último le dice: queda sana de tu azote. Ya esa enfermedad no vuelve a tu vida. No vas a volver a tener más esta enfermedad. Ese azote que había tenido por 12 años, ese día que esta mujer fue hacia Jesús con fe, recibió más de lo que esperaba. Y como le decía, el Señor sigue
hoy en día haciendo milagros. Así que acerquémonos a Él, y aunque hayan obstáculos, claro que los van a ver. Puede ser la misma familia, puede ser el entorno donde estamos, puede ser la situación económica, pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y como les decía, estos obstáculos podemos superarlos, porque Él prometió que estaría ahí para nosotros todos los días. Él lo dijo en la palabra, en Mateo 28:20, dice: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y Él prometió que estaría con nosotros. Entonces nosotros debemos confiar en sus palabras y en su poder. Y el Señor Jesús entonces también a nosotros nos dará más de lo que pedimos o esperamos recibir. Recordemos, el Señor quiere y puede sanarnos, quiere y puede bendecirnos, el Señor quiere y puede restaurarnos. Así que no dudemos, creámosle a su palabra, creámosle lo que Él ha dicho, recibamos de Él porque hemos ido al encuentro con el Señor. Y recordemos, cada persona que en la palabra de Dios tuvo un encuentro con el Señor Jesús, recibió más de lo que pedía. Y nosotros también, cuando nos acercamos a Él con fe, como esta mujer, creyendo, vamos a recibir ese milagro que Él tiene preparado para nosotros. Así que démosle gracias a Dios por su amor, por su poder y por su gracia que ha derramado sobre nuestras vidas. Amén. Podemos nosotros creer y confiar que Dios puede hacerlo y Él lo hará. Voy a orar por ustedes, y si hay alguna persona que tenga una necesidad de sanidad o siente una necesidad económica o alguna circunstancia por la que esté pasando y piense que no hay solución, yo le digo que hoy crean que Cristo, nuestro Señor Jesús, puede hacerlo. Él puede hacer todas las cosas de nuevo, porque Él es un Dios de poder y es un Dios de amor y de misericordia. Padre, en esta hora yo presento la vida de cada persona que está allí viéndonos en esta hora de la mañana. Declaro sanidad sobre toda enfermedad, así como esta mujer. Tal vez hay temor en el corazón, tal vez hay un dolor en el corazón, pero en esta mañana, Señor, yo te pido que te acerques con poder a esa persona, que tu Espíritu Santo le toque en esta misma hora y el fuego sanador sea viniendo. Ese poder que esta mujer arrancó de Jesús, yo quiero que hoy también sea derramándose sobre cada vida. Todo dolor, toda enfermedad, aún si hay alguna mujer que tenga una circunstancia igual que esta mujer de flujo de sangre, yo declaro, como dijo el Señor Jesús, que ese azote ahora sale de ese cuerpo y queda libre de su azote en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo quiero que reciban esa palabra de sanidad, ese poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, porque Él es el mismo. Él no ha cambiado. Dice la palabra que en Él no hay cambio ni sombra de cambio. Así que créale, ponga su fe en Él y Él va a obrar, va a sanar, va a liberar, va a restaurar, porque le va a dar más de lo que estamos pidiendo, nos va a dar más de lo que estamos esperando, porque Él es un Dios de poder y de amor. En Cristo Jesús lo declaramos y lo creemos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada familia, qué bendición haber podido compartir esta palabra con todos ustedes y haber llegado a sus hogares por medio de este canal de YouTube Comunife Socorro. Les bendigo, declaro la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas y les deseo que pasen un resto de día en la bendición del Señor.
por siempre, siempre. Cantaré por siempre. Oh, tú me amaste primero.